Por su parte, la abanderada de la coalición por la Ciudad de México al frente destacó el respeto que tendrá su gobierno con el derecho de los trabajadores. Las condiciones laborales en el país se han deteriorado, sin embargo, con voluntad política esto se puede revertir, señaló la candidata a la jefatura de gobierno de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. En un encuentro con la Unión Nacional de Trabajadores realizado en la sede de la Asociación Nacional de Pilotos, la candidata expuso su programa de gobierno. En el encuentro con sindicalistas señaló que respalda la lucha de los trabajadores por un salario digno y el respeto a los derechos laborales. Este tema también tenemos que garantizarlo, ese compromiso tenemos que garantizarlo, por supuesto, con la clase trabajadora de nuestro país. Yo no tengo menos que reconocer y coincidir con todas y con todos ustedes en este diagnóstico que de manera puntual ustedes tienen y que han vivido desde hace muchos años. Barrales Magdaleno señaló que cuenta con el respaldo del Sindicato de Trabajadores de la Ciudad de México sin condicionamiento alguno y recordó que sus inicios en la vida política se deben a la participación en las actividades sindicales en donde cuenta con un amplio respaldo. Y mi relación con los trabajadores del gobierno de la ciudad es de muchos años, es de muchas batallas, de ser solidarios en muchos trayectos y hay una simpatía y una alianza con los trabajadores, eso es lo que hay. Durante la presentación de su plan maestro de ciudad, la candidata reiteró que la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es viable y representa la creación de 400,000 empleos, además de ser una oportunidad para mejorar las condiciones laborales en la capital del país. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.